cómo empezamos a trabajar en el marco de las fincas de intercambio de conocimiento. Después Joaquín les va a contar la historia un poco de transformación de la microcuenca Las Cruces en el municipio de San Vicente de Chucurí, y también vamos a hablar sobre la resiliencia de la agricultura familiar, y al final que les queremos como dejar el mensaje de por qué la estrategia de fincas de intercambio de conocimiento es algo que es una herramienta que podríamos utilizar desde la universidad y desde distintos ámbitos para trabajar de una manera más articulada con el campo. Entonces, pues hoy presentamos yo y Joaquín, pero en realidad las fincas de intercambio de conocimiento son un colectivo. Entonces es un colectivo en donde hay personas. Ahí lo que quiero destacar es que son distintas áreas del conocimiento, junto con familias en San Vicente de Chucurí, que hemos pensado en cómo desarrollar todo esto. Entonces, quiero empezar con contarles qué son las fincas de intercambio de conocimiento. Entonces, nosotros lo vemos como una estrategia para investigar y para formar los territorios rurales. Entonces, es una propuesta de cómo entramos nosotros a trabajar con los campesinos de la mano para consolidar propuestas, proyectos, desarrollar tecnologías que les sirvan a la agricultura familiar y esos territorios que son diversificados. Entonces, lo que queremos es construir una serie de tejidos que conecten lo urbano con el campo, campesino-campesino, también rural y urbano. Entonces es una serie de conexiones, como tejer una red que finalmente nos ayuda a la gestión adaptativa de los territorios. Les voy a empezar a contar sobre cómo surge este proyecto, que también tiene una historia. Entonces, ya como les contaba Vladimir, yo regresé a Colombia en el 2015, después de muchos años de vivir por fuera, y vine yo y mi esposo con la ilusión de aportar, pensando en el acuerdo de paz. Entonces, queríamos aportar esta construcción, y en ese sentido empezamos a hacer como un análisis. También estaba el profesor Juan Carlos de la Escuela de Trabajo Social, que también llegó de España, y empezamos a pensar qué era lo que había pasado durante el conflicto y qué era a qué nos íbamos a enfrentar en el futuro. Entonces empezamos a pensar la degradación ambiental, el conflicto armado y la apertura económica ha generado un abandono del campo, y este abandono a su vez ha contribuido a la pérdida del conocimiento de la agricultura, también a la pérdida de la agrobiodiversidad, y en algunos casos se han dado procesos de renaturalización. Son zonas que han sido utilizadas, ya no son utilizadas porque los campesinos se han ido. Pensábamos que cuando se firmara el acuerdo íbamos a tener nuevos fondos, nueva plata entrando al territorio de manera diferente, y que los actores iban a cambiar sus roles dentro de los territorios. Era un poco la idea. Entonces había como riesgos. Un riesgo era la utilización de tierras no explotadas, que es pues lo que estamos viendo ahora, y el otro riesgo era como la rehabilitación y transformación de esas tierras abandonadas. Entonces la apuesta, nosotros creíamos, era empezar a pensar en proyectos que nos ayudaran a consolidar la paz desde los territorios. Y ahí es donde surgió un poco como, pues esa era como nuestra pregunta, porque aparte de que estábamos en posacuerdo, iba a aparecer, también teníamos el cambio global, que implica pues un proceso irreversible de cambio. Entonces lo sabemos que lo que hay ahora es cambios. Entonces, ¿cómo abordar los cambios en ese contexto? ¿Cómo podemos desarrollarnos de manera sostenible, promoviendo el buen vivir y la sostenibilidad? Entonces ahí sale un proyecto y conocimos, se me olvidó poner la foto, conocimos San Vicente de Chucurí, y acá no sé si pueden ver la foto, pero atrás se ve como un bosque, ¿cierto? Pues cuando uno se acerca se da cuenta que son sistemas agroforestales, policultivos, diversificados. Entonces ahí empieza a haber como una luz de esperanza. O sea, hay algunos territorios en donde efectivamente hay una conservación de la biodiversidad, y simultáneamente también se producen alimentos, y San Vicente de Chucurí es pues el principal productor de cacao a nivel nacional.
Entonces, ahí, acá está ubicado, está también la parte alta, es la parte de la serranía de los Yariguíes, y ahí pensamos que podíamos primero entrar a investigar en ese paisaje que tenía unas características muy interesantes porque conciliaba, creíamos, la conservación de la biodiversidad y simultáneamente también se daba la producción agrícola. Entonces, en ese marco, que era un marco de un proyecto más grande, con varias instituciones y financiación más que todo de afuera, lo cual hizo que fuera flexible movernos y trabajar, decidimos que podíamos capitalizar esos conocimientos que habían en ese territorio para tener argumentos para trabajar en la era del posconflicto o posacuerdo.